Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos, hoy en Uruguay. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la astrología tradicional, más ubicadamente en el periodo medieval de la astrología. Sabemos que podemos hablar de tres grandes periodos: helenístico, helénico, medieval y moderno. Como han visto en mis videos, la astrología para mí es una sola y no se puede estudiar de forma sectorizada. Hay que conocer todos los periodos porque es un proceso de evolución del conocimiento. Además, hay técnicas antiguas que son muy válidas, muy poderosas para utilizar hoy, sin ser desechadas las técnicas modernas o el concepto moderno de la astrología, pero siempre y cuando no se desvirtúe, digamos, la tradición, que ha sido muy importante y la base del conocimiento astrológico. El tema que vamos a tocar hoy es el Almuten. En otros videos yo he hablado del Almuten, he mostrado cómo se calcula, pero hoy lo voy a retomar porque siento que todavía hay muchas dudas y hay desconocimiento. Y además voy a poner un ejemplo, ¿sí? Por supuesto general, nosotros estudiamos esto en nuestra formación con mayor profundidad. Muy bien, pero antes quiero invitarlos. En varias oportunidades yo he desarrollado un curso donde yo lo nombro Develando los 22 arcanos mayores del tarot. Así como la astrología tiene un conocimiento muy profundo, con unas bases, digamos, importantes, no solo arquetípicas, sino técnicas y de conocimiento, también lo tiene el tarot. Mucho más allá de lo que a veces se muestra, ¿no?, como generalidad, como método de adivinación. Para nosotros el tarot es un camino de conocimiento, es un libro abierto, no un libro textualmente, sino que es un canal de información poderosísimo a través de 22 arcanos mayores. En este curso solo tocaremos los 22 arcanos mayores. Pero he notado en diferentes circunstancias que, igual que en la astrología, se dan recetas, ¿no?, generales, y lo importante es que quien es lector de todo este conocimiento es un canal de la información, y para obtener ese canal tiene que saber conectarse y además vincularse al arquetipo, porque el que suministra la información es el arquetipo. La información es enormemente vasta, no es una palabra, un concepto, y se adecua a cada consultante. Entonces, el enfoque es profundizar en los arquetipos, o por lo menos dar la esencia de cada arquetipo, de cada carta del tarot, para que le podamos dar la más amplia, profunda y certera información para quien la consulta. Es importante entender esto porque si no pasa a ser un concepto muy banalizado, todas estas técnicas que son muy antiguas y eran muy respetadas, por supuesto. Los 22 arcanos mayores son un camino de desenvolvimiento, son pruebas en la vida, y las cartas simplemente es el símbolo arquetípico, porque la carta es un pedazo de papel, no es quien muestra la información. La información se da a través de la carta cuando quien lee se conecta y puede a través de esa conexión, ¿verdad?, esta energía superior mostrarnos la información a través de las cartas. Muy bien. Entonces, comenzaremos el jueves 15 de agosto de 2024, por supuesto. Se dictará todos los jueves de 15 a 16:30 de Uruguay, 1 hora y media. En tu país depende de dónde vivas, qué uso horario utilice. Y la duración son solo 16 clases. Puedes participar desde tu país. Es para todo el que esté interesado. Incluso si tiene conocimiento del tarot, pero solo usa recetas, le puede servir, ¿no? Lo más importante del tarot son los 22 arcanos mayores. Los arcanos menores tienen una utilidad, tienen una información, pero no están a la par. No se tiran juntos. Eso es algo muy importante que también
Lo vamos a enunciar en el curso. Si estás interesado, puedes escribirme a mi correo fernando.roverano@gmail.com y te envío toda la información. Debajo va a estar pasando el cintillo durante todo el video y así pueden tener mi correo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hablemos del Almuten. El Almuten es a ver, ¿cómo se define? Dentro del análisis de una carta natal, porque todo parte desde la carta natal, la promesa de vida se define como término de la tradición, no es estrictamente algo rígido. La astrología muestra una fuerza primaria que impulsa tu vida, pero tú como ser consciente, como encarnación de una parte de la divinidad que habita en ti, tienes la conciencia y el poder de dirigir esa energía. No es el destino escrito. Pero obviamente eso está en relación con el proceso que tú necesitas. La diferencia es que en función de tu voluntad, de tu conciencia y de tu actuar, es que se van a ir presentando las circunstancias de una forma o de otra. Eso es muy importante entenderlo. No es una bola de cristal y no es un proceso de adivinación, sino es un proceso de análisis energético, no solo del momento de nacimiento, sino de su evolución en los periodos por venir. Por eso utilizamos las diferentes técnicas de prognosis, como son, bueno, los tránsitos, pero también revolución solar, progresiones secundarias, direcciones por arco solar, todas las profesiones continuas armónicas, que son los llamados atasires, las direcciones primarias, antiguas y modernas, y otras técnicas tradicionales también como fardarias, grado divisor y planeta participante, profección 30 grados por año. Son todas técnicas que nos van a marcar cuándo y cómo se desenvuelve tu vida en las diferentes etapas. Con la carta natal sola estás viendo el potencial, pero hay que ver cómo se desenvuelve. Pero refiriéndonos a la carta natal sola, hay obviamente los factores más importantes de interpretación son los planetas y obviamente los signos. Pero los planetas son los que marcan la diversidad del movimiento energético, porque están trasladándose, ¿verdad?, en arcos direccionales en todo el movimiento a través de la carta en las técnicas de prognosis. Los planetas son los actores fundamentales, los que mueven la energía. Bien, entonces, dentro de ello, obviamente hay otros puntos de la carta a tomar en cuenta. Podemos hablar, en el curso explicamos claramente cómo eso es, la rueda de la fortuna, el eje nodal, nodo norte, nodo sur, la luna negra, hay, ¿no?, varios factores a interpretar, por supuesto. Quirón, si queremos hablar de un centauro, bueno. Pero los planetas son el factor más importante. Conociendo la interpretación profunda de sus planetas, cuando digo la interpretación profunda de un planeta, me refiero la naturaleza del planeta, es muy importante dominarla al dedillo, la naturaleza del planeta. Luego, cuál es la dignidad de ese planeta, la dignidad esencial de ese planeta, que se deriva fundamentalmente en el signo que se encuentra. Esto es importantísimo para el cálculo del Almuten. También la determinación local de ese planeta, qué casa ocupa y qué casa rige y sus dignidades accidentales, quién es el señor de ese planeta, todo eso nos va a dar información. Pero hay planetas que se destacan y se destacan por su posición. Por ejemplo, un planeta que se destaca, unos planetas que se destacan, porque pueden ser más de uno, en algunos videos yo he hablado de eso, es un planeta dominante. Es solo un término, que son los planetas que están en conjunción con las cúspides de las casas angulares. Otro planeta que se utiliza mucho en la astrología moderna que se destaca es el planeta regente del ascendente, llamado regente de la carta. No por ello es el más importante, pero es un planeta importante. Otro planeta importante, es una técnica también que deriva de la tradición, es el dispositor final que cierra la cadena de dispositores, si es que se cierra la cadena, porque hay cadenas que no cierran. Bueno, siempre hay planetas que son importantes, ¿sí? Primero, por su posición estoy diciendo, por su posición.
Pero hay un planeta muy importante. Y ese planeta es el que tiene mayores dignidades sobre los 5 puntos gilaicos, se puede decir, de la carta. Estos 5 puntos eran considerados en la tradición como los más importantes para la vida. Este es un término de la tradición, es un concepto que siempre se aplicó a la tradición, que es el almuten. ¿Sí? Almuten deriva de almutaz, de palabra árabe, pero significa el más poderoso, ¿no? El triunfador significa. Entonces, ese término, almuten, que hoy prácticamente la astrología moderna lo ha desechado, así como otros, como el Gileg, que era el dador de vida, es un planeta muy importante. Y hay que tomarlo en cuenta de forma fundamental para entender cómo se manifiesta el camino de la vida del individuo. A veces el camino de la vida, el sendero de la vida, el camino de la vida, está dado por la conjunción de todos los factores de la carta. Pero obviamente que hay puntos que son más significativos, pero no pueden interpretarse solo. Algunas personas dicen, el nodo norte está en tal casa y por eso la misión de tu vida es esta. No está dada solo por el nodo norte. El nodo norte tiene una interpretación. La casa 10 es tu profesión. Bueno, la casa 10 es hacia dónde vamos. Sabemos que el ascendente, quiénes somos, la casa 4, de dónde venimos, nuestras raíces, no solo en esta existencia, la casa 7, cómo nos relacionamos y cómo generamos los vínculos, y la casa 10 hacia dónde vamos. Así que en la casa 10 construyes o te empoderas de tu destino. Obviamente, la casa 10 es una casa material y te está hablando de construir un camino material en esta vida como factor de aprendizaje. Pero no es el único, no es solo el nodo, no es solo la casa 10. ¿Sí? Tampoco es solo el sol. Algunos toman el sol está en tu casa, 2, vienes a hacer dinero. No es tan fácil como eso. Hay un cúmulo de información que debe ser cotejada por varios factores en combinación de la carta. Y muy importante es el almuten, porque en almuten abarca la comunión de muchos factores. Y vamos a tratar de explicar un poquito eso, o por lo menos enunciar algunos conceptos, ¿no? Aquí yo les puse esto, que es una interpretación muy importante. Ezra fue un astrólogo, digamos, un sabio, porque en la antigüedad eran sabios, ¿no? No era astrólogo, era matemático, era filósofo, o sea, eran sabios, ¿no? Vivió entre 1089 y 1160 en lo que hoy es España, obviamente. Y él enuncia, y les pongo porque es muy importante. Ezra fue uno de los grandes astrólogos, ¿verdad?, en la considerada época medieval de la astrología. Incluso en el programa Meridian Gold, que yo utilizo y lo recomiendo, como a mi modo de ver, un programa excelente, muy completo. Es difícil hacer un juicio, pero a mi modo de ver, entre todos los que conozco, el mejor programa que existe y se ha desarrollado, y con muchas ventajas que muestran no solo en su operatividad, sino que su autor está en pleno contacto con quien se los vende, y si hay dudas, y si hay mejoras, y si hay correcciones, está constantemente dispuesto a hacerlo, cosa que nos podemos comprar un software y tal vez no podamos tener ese beneficio. Entonces, aquí Ezra dice, se refiere al almuten, es el testimonio más poderoso de todos. El almuten es aquel planeta que domina la totalidad de la carta. Este sí es un planeta que engloba muchos factores de la carta, que los sarracenos llamaban almuten. Obviamente eso es un término árabe, almuten, así como atasir es un término árabe, ¿no? Eso no quiere decir que antes no existieran estas técnicas. Los árabes la toman de los antiguos, ¿no?
pero el término que se rescata debido a las traducciones de los libros árabes, especialmente, por ejemplo, los libros de Ali Ben Rajel, se acuñaron estos términos árabes, ¿no? Pero en la época de Ptolomeo también existía el Almuten, también existía el Gileg, pero con otros nombres, ¿no? Su testimonio es tan poderoso, el Almuten, como el de todos los demás planetas juntos. Es un planeta muy poderoso, hay que conocerlo. Y a ver, y esto es algo que yo siempre propongo, si yo solo conozco astrología moderna, miren, la mayoría de las personas comenzamos con astrología moderna porque somos de esta época. Pero en el momento que incursionamos en técnicas tradicionales, nos damos cuenta en el poder y el gran respeto que nos inspira esas técnicas, que son totalmente aplicables hoy. Y uno no abandona los conceptos modernos, modifica algunos, que considera que son mucho más poderosos los de la antigüedad, pero une, ¿verdad? Fusiona. Hay conceptos de la astrología moderna muy buenos, incluso técnicas modernas, por ejemplo, como las direcciones primarias del horóscopo ascensional, como la astrocartografía de Jean Lewis, como la astrología dracónica, que aparece como en 1950 aproximadamente, donde hay escuelas específicas hoy que la desarrollan. Bueno, son técnicas modernas, no se desechan. Pero la astrología tomada de forma superficial, la astrología solo psicológica, la astrología solo humanista, esa pierde una enorme cantidad de detalles interpretativos que son muy poderosos. A eso me refiero. Así que hay que estudiar todas las técnicas. Y si hay alguna que no conozco, puedo estudiarla e intentar aplicarla. Si no me funciona, la desecho. Yo hasta ahora utilizo muchísimas. Y el Almuten, créanme que es muy importante. Entonces, el Almuten puede calcularse para un punto específico de la carta, como por ejemplo, cuál es el Almuten del ascendente. Cuando hablamos aquí del planeta, un planeta que puede ser el testimonio más poderoso, más que todos los planetas juntos, se refiere a un concepto que les voy a nombrar ahora. Pero el Almuten también puede ser el Almuten del ascendente. Es decir, se define así: ¿cuál es el planeta que tiene más dignidades en el ascendente? No es el planeta que ocupa el ascendente, es ese grado del ascendente. ¿Qué planeta en ese grado tiene las mayores dignidades? Y ahora vamos a ver de forma general cómo se calcula eso. El Almuten del dinero, por ejemplo, porque seguramente yo tengo una cúspide de una casa y yo puedo calcular el Almuten de esa cúspide. No es el planeta regente. Puede coincidir con el planeta regente, pero hay planetas que tienen mayores dignidades en ese grado donde está la cúspide que el regente. Y se pueden utilizar los dos. También el Almuten, por ejemplo, del matrimonio. Principalmente sobre la cúspide de la casa. Pero también pueden calcularse, si yo tengo un planeta en la casa del matrimonio, cuál es el Almuten de ese planeta. Porque ese planeta, ese Almuten, va a tener mucha incidencia sobre ese planeta, igual sobre una casa. Así que podemos encontrar el Almuten de cualquier punto de la carta. O sea, entiéndase, un punto de la carta es un grado específico del zodíaco. ¿Qué planeta tiene la mayor cantidad de dignidades en ese grado? Y él va a ejercer un dominio ahí. Pero aquí Ezra se refiere al Almuten Figuris, que es el Almuten que abarca toda la figura. Este es el gobernante de toda la carta, el que se refiere a Ben Ezra. Es un planeta muy importante y debemos tenerlo en cuenta. ¿Cómo se calcula el Almuten Figuris? Aquí tenemos la tabla de dignidades, que debemos de conocerla y debemos de dominarla. La tabla de dignidades esenciales me refiero, que está conformado por las regencias, la exaltación, la triplicidad, el término y la faz. A través de esta tabla nosotros podemos calcular cuál es el Almuten de un punto de una carta. Bien, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿no?, el grado 2 de Aries, ¿no? Supongamos que el ascendente está en el grado 2 de Aries.
Entonces, yo sé que Aries lo rige Marte. Entonces le doy 5 puntos a Marte, porque aquí dice que el regente tiene 5 dignidades. Entonces Marte tiene 5 dignidades en el grado 2 de Aries, porque el ascendente está 2 de Aries. ¿Sí? El Sol, en el grado 2 de Aries, porque se exalta el Sol, tiene 4 dignidades. Vamos anotando: Marte 5 dignidades, el Sol 4 dignidades. Pero aquí vemos que el Sol es gobernante de la triplicidad de Aries. Así que son 3 dignidades más. Y aquí el Sol llevaría ya 7 dignidades, porque tiene 4 por exaltación y tiene 3 por divinidad. Y sumamos. Y aquí ya el Sol a este nivel tiene más dignidad que Marte siendo el regente del ascendente. Si vamos a ver a términos, yo voy a buscar el 2 grado de Aries. ¿Qué término corresponde? Corresponde al primer término, que es el término de Júpiter. Júpiter tendría 2 dignidades en el grado 2 de Aries. Luego Marte es gobernante del decanato de Aries. Por lo tanto, el grado 2 de Aries entra en el primer decanato. Y sería, aquí tenía 5, más 1 de la fase son 6. Entonces, el Sol termina siendo el almuten. Ojo, esto es un punto individual de la carta, porque el almuten figuris debe tomarse en cuenta otras consideraciones. Pero aquí sabría entonces que el Sol tiene 7 dignidades en el grado 2 de Aries, mientras Marte solo tiene 6. Y el Sol sería el almuten del ascendente, si fuera 2 grados de Aries. Imaginen, ascendente 2 grados de Aries. Bien. Entonces, cualquier punto de la carta, yo con esta tabla puedo ver, acá están las dignidades que corresponde a cada una de ellas: 5 dignidades para la regencia, 4 para la exaltación, 3 para la triplicidad, 2 para término y 1 para la faz o decanato. Nosotros en el curso explicamos de dónde sale esto, porque es importante que se tenga la base, no es tener la tablita y nada más. También es de aclarar que esta tabla es la utilizada por Doroteo, porque Ptolomeo tiene diferencias y creo que William Lilly también tiene otras diferencias en el cálculo de esta tabla. Pero los términos egipcios, que es lo que más cambia, alguna parte de la triplicidad cambia, la triplicidad de agua cambia Ptolomeo y pone a Marte y Marte en vez de Venus y Marte. Aquí aparecemos regente diurno y nocturno, y eso todo tiene una explicación. Pero la más usada es esta: los términos egipcios, los llamados egipcios, ¿no? Términos llamados egipcios. En las fases, en la dignidad y la exaltación, ahí no hay cambios. Muy bien. Si nosotros vemos una carta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la carta de Cassius Clay, Mohamed Ali. Entonces, en diferentes oportunidades yo he trabajado con esta carta, bueno, sobre todo personas que ya no están, respetando el ego, es algo muy importante, ¿no? Entonces, nosotros podemos buscar aquí a través del programa. Yo puedo hacer el cálculo, ¿no? Individual. Me pongo a contar, bueno, si quiero buscar cuál es el almuten del ascendente, busco en la tabla de dignidades cuál es el planeta que tiene mayores dignidades en los 16 grados de Leo, y así lo encuentro. Y puedo encontrar el almuten de la casa 1, el almuten de la casa 2, el almuten de la casa 3. Fíjense, en astrología horaria, cuando nosotros levantamos, hacemos una pregunta al cielo, se presenta una carta. Supongamos que esta es la pregunta de una carta. Obviamente no la es la carta de nacimiento de Cassius Clay. Pero supongamos que preguntamos al cielo y esta es la pregunta de la carta. En astrología horaria, nosotros tenemos la persona que consulta y lo consultado. La persona que consulta siempre es el ascendente y lo consultado corresponde a una casa. Supongamos que una persona hace una pregunta, está representada por el ascendente, y la pregunta es sobre un hijo. Entonces, el hijo es la casa 5. Entonces, el planeta regente del ascendente representará a la persona, en este caso el Sol, y el planeta regente del hijo representará Júpiter, estará representado por Júpiter. Y la interacción entre esos dos planetas da la respuesta que debe ser afirmativa o negativa ante la pregunta del consultante. Esa es una técnica más utilizada. Pero, ¿a qué vengo?
a que otra técnica importante en astrología horaria es no usar el regente del ascendente, o en este caso del hijo, sino usar el almuten. Muchos autores utilizan el almuten en vez del regente. Las dos técnicas pueden utilizarse, pero hasta ese grado de importancia puede llegar a tener, ¿sí? El almuten. Muy bien. Entonces, pero ahora vamos a ver el almuten figuris. El almuten figuris. ¿Qué es el almuten figuris? Este está conformado por... A ver, hay 5 lugares llamados gileicos, que son el Sol, la Luna, el Ascendente, la parte de la fortuna y la Luna Sisigia. La Luna Sisigia es la última lunación antes del nacimiento, sea luna llena o sea luna nueva. Ese es un grado exacto que se calcula en la luna llena o nueva antes del ascendente. Esos 5 puntos, que son llamados, son los puntos de vida, los puntos gileicos, hay que calcular en esos 5 puntos cuáles son los planetas que tienen mayores dignidades. Si el Sol está a 18 grados de Libra, bueno, ¿qué planeta es el que tiene las mayores dignidades a 18 grados de Libra? Si la Luna está a 20 grados de Virgo, ¿cuál es el planeta que tiene mayores dignidades a 20 grados de Virgo? ¿Cómo hacemos eso? A través de la tabla de dignidades. Obviamente hoy tenemos una enorme facilidad porque tenemos programas. Yo cuando empecé a estudiar, hace más de 30 años atrás, no había estos programas y había que calcular todo a mano. Eso da una enorme facilidad de comprensión. Hoy tenemos el facilismo. Pero bueno, vamos a ir al programa. Entonces, nosotros podemos ir en este programa, a donde dice Astrología Medieval, y buscamos el Señor de la Natividad de Enra, que es exactamente el almuten, porque es el Señor de la Natividad, el que gobierna la Natividad. Si nosotros vamos aquí, ¿verdad?, nos lo va a calcular inmediatamente. ¿Qué está haciendo aquí? Aquí dice que el Sol de Alí se encontraba a 27 grados de Capricornio. La Luna tiene 3 dignidades en 27 grados de Capricornio. Mercurio no tiene ninguna. Venus tampoco. El Sol tiene una dignidad. Marte tiene 6 dignidades. ¿Cuál es la única dignidad del Sol en Capricornio? La tenemos que calcular, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verla en la tabla. Si dice 27 grados de Capricornio, 27 grados de Capricornio. Si vamos a la tabla, buscamos Capricornio y 27 grados de Capricornio exactamente. Es la faz. El Sol rige el tercer decanato de Capricornio, por eso le da solo 1 grado. Y no hay otra dignidad, ¿verdad? Porque Capricornio no es regido por el Sol, porque el Sol no se exalta en Capricornio, porque el Sol no es gobernante ni de la triplicidad y porque el Sol y la Luna no entran en los términos. Este es el grado que tenemos acá. Bien, volvamos a la carta. Por eso le da 1 grado al Sol. Marte tiene 6, no las vamos a buscar todas, pero porque está bien hecho. Marte tiene 6 y Saturno tiene 5. Luego va a buscar todas las dignidades en la Luna, a los 12 grados de Acuario. Lo mismo que están en la tabla de dignidades es lo que calcula acá. Mercurio le da 4, Venus le da 2, Saturno le da 5. Y así sucesivamente. Lo mismo sobre el ascendente, lo mismo sobre la parte de la fortuna y lo mismo sobre la Luna Sisigia. La Luna Sisigia de Casus Clay se encuentra a 26 grados de Capricornio. 26 grados de Capricornio. Si nosotros vemos aquí, ¿verdad?, podemos definir si es llena o nueva, ¿no? Obviamente esa fue una luna nueva. Fíjense, él nació con el Sol a 27, pero cuando el Sol estaba a 26, la Luna estaba en conjunción, así que fue luna nueva y fue antes de nacer. Un día antes de nacer, que fue la luna nueva. Entonces, la última luna de nacimiento de Casus Clay fue luna nueva. Esa es la Sisigia. ¿Ah? Como dice el programa, a 26 grados 08 de Capricornio. Su Sol está a 27, fue el día anterior. En la Luna Sisigia el Sol tiene una dignidad. Nuevamente, como está en Capricornio, solo es el decanato, el que tiene el Sol.
Marte tiene 6, obviamente Marte se exalta en Capricornio, por lo tanto ya ahí tiene 5 y seguramente sea, ya ahí tiene 4 por exaltación y seguramente sea el término, porque son 2 más y suma 6. Capricornio tiene 5 porque es el regente de Capricornio, obviamente. Pero luego que buscamos las dignidades en los planetas, allí no se queda la suma. Aquí hay una suma parcial, ¿verdad? De las dignidades esenciales solo de los planetas. Entonces, nosotros sumamos todas las dignidades que tiene, pero esta es solo parcial. Para que sea el Almuten Figuris, debe sumársele el señor del día. ¿Quién es el señor del día? Aquí es muy importante conocer las horas planetarias, porque el señor del día es el planeta, ¿verdad?, que gobierna la hora en que tú naciste, ¿no? A partir del domingo, de la salida del sol, la primera hora es del sol, la segunda hora es de Venus, la tercera hora es de Mercurio, la cuarta de la Luna, luego la quinta de Saturno. En el orden caldeo de los planetas, ¿verdad?, a partir de la salida del sol, se calcula. Eso es algo sumamente interesante y muy utilizado, ¿no? Muy utilizado. Hay que saber, en este programa también nos la indica si nosotros ponemos... Bueno, aquí hay una forma que nos da también... si ponemos carta medieval, a ver, si ponemos carta medieval, aquí está, ¿no? Aquí tenemos la carta medieval y aquí nos dice que el señor del día es Saturno, aquí. Porque, ¿verdad?, el señor del día es el de la parte diurna, porque después también te pone el de la noche, pero el de la parte diurna es el Saturno. Entonces Saturno es el señor de la hora, es el que gobernaba a la hora que nació Mohamed Ali. A ese gobernante se le da 7 dignidades, al que gobierna la hora de nacimiento. Pero también hay que buscar el gobernante del día. El gobernante del día es el gobernante del día, es decir, aquí le pone la luna. ¿Por qué es la luna? Porque nació un lunes. Ese es el gobernante del día. Si naciste martes es Marte, si naciste miércoles, pero no comienza a las 12 de la madrugada. El día comienza, por ejemplo, el lunes, para que sea el gobernante la luna, tiene que ser a partir de la salida del sol. Ahí se toma, ¿no? Ahí se toma. Así que le damos 7 dignidades al gobernante de la hora de nacimiento y 6 dignidades a la luna. Y luego tenemos dignidades por casa, ¿sí? Por ejemplo, la casa 7 tiene 10 dignidades. La casa 6 tiene 1 dignidad. La casa 9 tiene 5 dignidades. La casa 11 tiene 8 dignidades. La casa 10 tiene 11 dignidades. Y así sucesivamente, cada casa tiene un valor de dignidad. ¿Qué hacemos al final? Nosotros sumamos todas las dignidades. Todas las dignidades, la de los planetas, la de la hora y el día y las casas, ¿no? La luna en la carta de Mohamed Ali se encuentra en la casa 7, por eso le das 10 dignidades. Si volvemos a la carta, vamos a ver que en la casa 7 tiene a la luna porque se toma como conjunción con la cúspide, tiene a Mercurio y tiene a Venus. Por eso, y la casa 7 tiene 10 en valor de dignidad. Por eso, le da aquí a la luna, a Mercurio y a Venus 10. ¿Bien? No es complicado. Ahora, sumamos todas las dignidades. Y el que tenga mayores dignidades es el Almuten Figuris. Fíjense, la luna tiene 22. Marte, algunos le dicen puntos. A mí me gusta decirle dignidades, no puntos. No es una suma matemática vulgar. Son las dignidades. Si nosotros entendemos por qué la tabla de dignidades tiene esas dignidades y de dónde se origina, sabemos que no son puntos. Son cualidades energéticas. Bien, por eso es importante tener el fundamento del conocimiento. Mercurio tiene 14 dignidades,
Venus tiene 12 dignidades, el Sol tiene 13 dignidades, Marte tiene 17 dignidades, Júpiter tiene 17 dignidades y Saturno tiene 36 dignidades. El Almuten Figuris de la carta de Mohamed Ali o Cassius Clay es Saturno. Saturno será el planeta triunfante, el más poderoso, el guía. Algunos le llaman como el ángel de la vida. Ese es un término más moderno, ¿no? Es de aclarar que los cálculos cambian de repente el autor. Aquí yo utilizo la triplicidad de Doroteo y los términos egipcios, que son también los considerados de Doroteo. Mantengo, porque en el programa lo puedes modificar, mantengo exaltación y regencia de Ptolomeo y fase porque es la misma que todos los demás. Los que cambian fundamentalmente la triplicidad y los egipcios. La triplicidad y los términos. Cómo se calculan. Porque cada autor tenía como una idea particular de dónde llegar al mismo punto. Y eso daba variantes. Entonces, si yo creo que el programa no viene por defecto con Doroteo, sino que creo que viene todo con Ptolomeo, entonces a alguno le puede dar diferente. Pero yo les recomiendo esto. Términos egipcios y triplicidad de Doroteo. Ahora, ¿qué hacemos con ese planeta? Si vamos a la carta de Cassius Clay, miren esto. ¿Quién es el Almuten? Saturno. ¿Dónde está en la casa 10? Es el planeta guía. Es el que le dio el éxito. Tuvo un éxito enorme. Ese planeta es regente de las 6, la actividad que él realizaba. Ese planeta es señor de su sol. Y ese planeta es gobernante de la casa 5 también, que es el deporte. ¿Y cuál era? El planeta más alto de su carta. El planeta más alto de su carta. El planeta más alto de su carta es el planeta más cerca del cenit. El cenit son 90 grados con relación al ascendente. ¿Bien? Aquí, Saturno opera muy poderoso. Lo llevó a la altura. Bueno, también después cayó. Eso es típico de Saturno, ¿no? Entonces, no solo nosotros vamos a ver en dónde está ese planeta en la carta, sino que ese planeta dirigido va a marcar acontecimientos muy significativos en la vida del individuo. Y no lo podemos descuidar. Bien, en este caso, Saturno también es el regente de la casa 6. Por lo tanto, pudiéramos hacer esa analogía. Pero siendo el Almuten, recuerden que siendo el Almuten es el planeta que tiene mayores dignidades sobre el ascendente, mayores dignidades sobre el Sol. En este caso el Sol coincide que está en la casa 6, pero en otra persona puede ser en otro lado. Mayores dignidades, la mayor cantidad de dignidades sobre la rueda de la fortuna, que es un punto donde se unifica el ascendente, el Sol y la Luna, las mayores dignidades sobre la Luna y las mayores dignidades sobre su Luna Syzygie, que son los llamados 5 puntos de vida en la tradición. Cuando hablamos de dirigir puede ser utilizado en todas las técnicas, desde tránsitos hasta direcciones primarias. Es un planeta muy importante. Yo le diría el más importante de todos. Si no sabemos encontrar el Almuten, nos perderemos de una gran información. A eso me refiero que hay factores de la astrología tradicional, que son muy útiles, y no debemos desecharlos. Hay algunos que no los podemos utilizar de la misma forma. Por ejemplo, el Gilead se utilizaba para ver cuántos años y días iba a vivir una persona. Bueno, hoy no lo utilizamos para eso. También hay muchos caminos para calcularlo, depende del autor y eso ha generado mucha confusión. Pero si nosotros queremos calcular el Gilead y nos vamos por el Gilead de Ptolomeo, podemos utilizarlo porque ese planeta es el dador de vida y tiene mucho que ver con la vitalidad. Y para la salud puede ser de mucha información. Entonces, los invito a profundizar en la astrología. No nos quedemos con la superficialidad que hoy se maneja popularmente en la televisión, en las redes, porque eso ha hecho mucho daño. Hay grandes astrólogos investigando, hoy contemporáneamente. Investigar quiere decir, compruebo, esto aplica, esto no aplica, y es de gran valor
así como se han hecho traducciones de textos de la antigüedad, digamos que el 7% de todos los textos y el conocimiento de la antigüedad, pero es un aporte y no debe ser desechado. Si estás interesado también en profundizar entonces en los 22 arcanos mayores, estás invitado y no me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.